Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy vamos a ver las configuraciones iniciales que debes realizar en tu página de Ars Mate. Comencemos. Bien, una vez que ya tenemos la palomita de verificación como modelo Ars Mate, lo siguiente que tenemos que hacer es algunas configuraciones para personalizar nuestro perfil y hacerlo más atractivo. Para ello vamos a ingresar aquí donde dice editar mi página. Bien, en el video anterior ya habíamos configurado esta parte donde era colocar nuestro nombre de usuario, el cual vamos a utilizar como nombre de modelo en esta página. También el link, que es muy importante, que cambies el código de usuario que sale al inicio y coloques allí tu nombre artístico. Bien, un poco más abajo tienes la posibilidad de colocar un sitio web. Y aquí puedes colocar el sitio web que tú más prefieras. En mi caso voy a colocar aquí el enlace de mi canal de Telegram. Tú puedes colocar aquí el enlace de otras páginas, incluso la de OnlyFans. También aquí lo puedes agregar sin ningún problema. Categorías, es importante que lo coloques para que de esta manera la plataforma muestre a los usuarios indicados tu página. Si vas a vender contenido, lo ideal sería que coloques en categoría modelo. Un poco más abajo puedes agregar tus perfiles de las redes sociales que tú estés utilizando. Puedes colocar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat, Telegram y otros más. Y aquí te muestra el ejemplo de cómo debes colocarlos. Son los enlaces que tienes que colocar aquí que redirijan a tus perfiles sociales. Una vez que hayas colocado todas las redes sociales que quieres que aparezcan en tu perfil, lo siguiente es más abajo. Aquí en Cuéntanos tu historia se refiere a la biografía de tu perfil. Como ya había explicado en videos anteriores, hay tres maneras de colocar una biografía en el perfil. La primera es describiéndote como persona y agregar una meta personal que quieres alcanzar. La segunda es que detalles directamente todos los servicios que ofreces. Y la tercera es si ofreces un servicio en particular, como por ejemplo si eres una modelo fandom, los beneficios que el usuario va a tener al adquirir tu contenido o al adquirir tu servicio de modelo fandom. Esta tercera manera de colocar la bio lo que hace es hacer volar la imaginación de los usuarios, como envolverlos en un juego de roleplay y de esa manera se quedan enganchados con la modelo. Bien, aquí he colocado un ejemplo de la segunda manera de colocar la bio. Siempre recuerda al final de todo dejar un mensaje call to action. Esto es un llamado a la acción. Al preguntarle al usuario, dime qué quieres ver, esto va a hacer que el usuario te escriba en tu DM para obtener más información de lo que tú estás ofreciendo para él. El call to action es muy importante en todas las biografías de los perfiles de modelos, porque es esto lo que hace el gancho entre usuario y modelo. Y por supuesto que ya depende mucho de la modelo lograr que el usuario quede convencido y compre el paquete o el servicio. Una vez que ya consideres que tengas todo listo, seleccionas guardar cambios. Bien, volvemos un poco más arriba y en la parte izquierda de la página hay unos cuadros que tenemos que tener en cuenta. El primero, el dashboard, se refiere a la tabla de estadísticas y saldo de tu cuenta, ¿sí? En el primer cuadro se van a visualizar siempre las ganancias netas que tú estés acumulando en tu página, ¿bien? En el segundo cuadro se va a visualizar el balance, el dinero que tendrías disponible para retirar como ganancia neta, y si tienes alguna suscripción de los suscriptores, también estos se van a ver reflejados aquí. La segunda opción es la que te lleva dentro de tu perfil principal. Y lo que muestra aquí abajo es desde qué fecha eres miembro de la página,
Aquí puedes visualizar la bio que acabamos de hacer. Aquí más abajo está el enlace que hemos colocado y aquí abajo van a ir mostrando todas las redes sociales que has asignado a tu página. La tercera opción que dice billetera, eso no va destinado para modelos, eso va destinado más para los usuarios. Cuenta verificada es nada más una notificación de que la cuenta ya está verificada. Y el siguiente cuadro que vemos aquí ya se refiere a la suscripción. Ingresamos en precio de suscripción. Lo primero que vemos es un aviso de que usted recibirá el 90% de ganancias por cada transacción. Y te da las opciones de suscripción que le puedes otorgar a los usuarios. En este caso, por ejemplo, te da la opción de precio de suscripción semanal. Eso es más para los usuarios que siempre quieren solamente probar a ver qué tal la página de la modelo, si es constante en subir contenido, y la mayoría siempre va probando primero de manera semanal. Esto lo puedes ir configurando según tú prefieras. Si quieres puedes activarlo. En mi caso yo no lo tengo activado, como ves aquí. En caso de que lo quieras activar, simplemente le das clic aquí y esto se va a ver reflejado en tu perfil. Y aquí abajo ya te da las opciones por mes. Puedes colocar un precio por cada mes. Si quieres hacer más o menos como una promoción, ya puedes colocar un precio ya por 3 meses, por 6 meses, incluso hasta 12 meses. Recuerda siempre activarlos si es que quieres habilitarlos para que los usuarios tengan la posibilidad de acceder a estos beneficios. Y aquí el último, en el caso de que tú no quieras tener una página de suscripción y quieres tenerlo de manera gratuita, simplemente habilitas esta opción y vas desactivando estas opciones de aquí. Cuando ya lo tengas todo listo, simplemente le das en guardar cambios. La siguiente opción es mis suscriptores. Aquí puedes ir viendo la cantidad de suscriptores en el caso de que tengas la cuenta paga, y si tú te has suscrito a la página de alguna modelo, aquí vas a poder visualizar como mis suscripciones. Más abajo en el cuadro de privacidad y seguridad vamos a ingresar en la primera opción y aquí tienes la posibilidad de habilitar o desactivar estas opciones. Ocultar mi perfil de la búsqueda de página, explorar y explorar creadores. La página tiene un sistema de búsqueda, por ejemplo, como ves aquí en el lado superior izquierdo te sale la opción de encuentra un creador. Si tú habilitas esta opción, los usuarios no van a poder encontrarte en esta pestaña de encuentra un creador. La única manera en la que podrán encontrar tu perfil es a través del enlace de tu perfil que tú promociones en tus redes sociales o en otras páginas. Lo siguiente que puedes habilitar o desactivar es ocultar el visto por última vez para que los usuarios no vean cuándo fue la última vez que te conectaste a tu página. También puedes habilitar o desactivar el estado activo en línea. Cuando estás en línea conectada a tu página, en tu perfil se va a ver un puntito de color verde que es la notificación que los usuarios pueden ver que estás en línea en ese momento. Ocultar número de suscriptores, esto puedes habilitarlo o desactivarlo para que no sea visible los suscriptores de paga que tengas en tu página. También tienes la opción de ocultar mi país. Si no quieres que los usuarios se enteren de qué país eres, puedes mantenerlo oculto y si no tienes problema puedes desactivarlo. Y mostrar mi fecha de cumpleaños, eso lo puedes habilitar o desactivar si así lo quieres. Cuando tengas todo configurado esta parte, simplemente seleccionas en guardar cambios y aquí abajo tienes la opción de eliminar cuenta. Dice esto eliminará permanentemente su cuenta y todos sus archivos, suscripciones, etcétera, y no podrá ingresar de nuevo al sitio. En el caso de que ya no quieras trabajar con esta página, simplemente eliminas. La siguiente opción que dice contraseña es para actualizar tu contraseña. Debes colocar la contraseña anterior y colocar la nueva contraseña que quieres asignar a tu página.
guardas los cambios y listo. Más abajo tienes la opción de bloquear países. Simplemente haces un clic aquí en este cuadro y vas seleccionando los países que no quieres que tengan acceso a tu perfil. Una vez que lo tengas todo ahí listo, guardar cambios y ya está. Más abajo en usuarios restringidos es básicamente los usuarios que has bloqueado en la página. Ahí vas a ver un listado de ellos. Y el último cuadro se refiere a los pagos. Aquí donde dice pagos recibidos es donde vas a poder visualizar tus ganancias. Vamos a seleccionar allí y estos son los datos que te detalla cuando verificas el historial de los pagos recibidos. El ID de la transacción, la fecha en que fue comprado tu contenido o servicio, el monto por el cual lo has vendido, el tipo que era pagar por ver, pagado por se refiere a los usuarios y aquí va detallado el usuario que ha adquirido la compra y aquí te sale la ganancia neta que estás acumulando. En esta opción que dice método de retiro es donde tienes que asignar tu cuenta bancaria. Y como puedes ver aquí al inicio dice método de retiro predeterminado es transferencia bancaria. Este es el único medio de pago disponible en la plataforma. Y aquí en este cuadro que está abajo debes colocar tus detalles bancarios para que tengas en cuenta los datos que la plataforma te exige que debes colocar. Es primero número de documento, segundo nombre completo como está en tu documento de identidad, tu fecha de nacimiento, tu dirección de domicilio, luego viene el número de teléfono, luego correo electrónico, luego el nombre del banco, lo siguiente es el tipo de cuenta, si es una caja de ahorro o una cuenta corriente, luego viene el número de tu cuenta, luego te pide el código SWIFT y luego te pide el código CPAP. Lo siguiente que debes colocar es tu ciudad y lo siguiente es tu país. Son 13 datos que debes completar aquí en este cuadro para que puedas recibir tus ganancias. El tiempo en que demora en llegar las ganancias son más o menos 24 horas y lo mejor de todo es que lo recibo en mi moneda local, ya que la plataforma se encarga de hacer el cambio de la divisa. Cuando tengas todo cargado, los datos bancarios, simplemente le das clic aquí en guardar método de retiro. Y más abajo en el último ítem en retiros te va a mostrar el detalle de los retiros que vas haciendo. Como ves acá, la cantidad mínima de retiro es de $25. La solicitud siempre se procesa dentro de un día hábil. Tienes que tener en cuenta los días festivos, los días feriado de Chile al momento de realizar tu retiro. Y estas serían todas las configuraciones iniciales que debes hacer a tu página de ArsMate. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, te invito a que te suscribas a este canal, no olvides darle like, dejar algún comentario y compartir este video con otras personas que crees que le puede interesar. Nos encontramos en el próximo video.